El relato de la Torre de Babel, que encontramos en el libro del Génesis, nos presenta el drama del ser humano durante su establecimiento en la llanura del Sinar, en la antigua región de Mesopotamia, tiempo en el cual ya se habían construido las primeras ciudades por órdenes de los primeros caudillos, entre los que se destaca Nimrod, su principal gobernante. Este territorio más adelante le pertenecería al antiguo imperio babilónico fundada por Sumu-Abum, y al neobabilónico durante el reinado de Nabopolassar. En este video, se explicará todo lo relacionado a la Torre de Babel, y su importancia en la cultura actual. Contexto histórico. Es sabido por todos, que el relato de la Torre de Babel nace en el siglo VI a.C., durante la cautividad hebrea en el imperio babilónico del rey Nabucodonosor II, por ello no nos debería extrañar la cantidad de similitudes que hay entre estos dos territorios, tomando en cuenta que Babel proviene del verbo hebreo balbal, que significa confundir, y Babilonia proviene de Babil, o sea puerta de Dios, como se les llamaba a los sigurat o templos de Mesopotamia. La torre, según la Biblia, se encontraba en la misma llanura en donde se extendió el imperio, pero lo curioso de esto, es que fue este mismo rey quien culminó una de las construcciones más arduas de su dinastía. Dicha obra fue tan grande, que se empezó durante el reinado de Nabopolassar, abuelo de Nabucodonosor II. A esta torre se le conocía como el Sigurat de Marduk o de Temenanki, que era una estructura piramidal, muy común en las culturas antiguas, y no cilíndrica como se le ha retratado a la Torre de Babel. Además, este Sigurat contaba con 7 pisos, en donde el último fue pintado de color azul, aludiendo de cierta forma a la apariencia del cielo. Para ese tiempo había un relato legendario muy conocido en Babilonia, el de Enmerkar y el señor de Arata, en donde uno de estos reyes construye un gran edificio, y el otro lo maldice para que sus lenguas se confundan, y de esta manera detener la obra. Este pequeño escrito expone a la perfección la situación social que se vivía en Babilonia, en donde todos estaban obligados a trabajar en la construcción del Sigurat de Marduk, especialmente los hebreos quienes estaban cautivos. Por este motivo los judíos se apropian del mito, y lo convierten en una denuncia directa dentro de su literatura, en donde Nimrod representaría a la opresión del imperio, que es desbaratado por Dios al confundir su lengua, para liberar a los que estaban bajo su dominio. Por lo tanto, el panorama original es muy diferente al que cualquier persona podría tener con respecto al texto del Génesis, si ésta la leyera de manera literal. El mito antiguo. Este relato, de la mano con muchos otros en el Génesis, que llegan hasta su capítulo 11, son escritos en el género mito etiológico, que intenta explicar el origen de un evento histórico, a base de otro de origen legendario. Esto hace del mito, la herramienta por excelencia usada para demostrar una verdad en la antigua Mesopotamia, al igual que el Antiguo Testamento, que se encuentra fuertemente influenciado por esta herramienta, convirtiéndola en una verdad no literal. Los mitos antiguos ponen en contacto a sus lectores con verdades morales, religiosas e históricas, por lo que la Torre de Babel no es la excepción. Su importancia cultural. Se le ha considerado uno de los muchos relatos fundacionales, para comprender el origen de las primeras lenguas por medio de una sola. A esta hipótesis se le ha llamado monogénesis. En el siglo XVIII, William Jones sugirió la lengua indoeuropea como la que originó a las demás, otros postulan a la famosa lengua semítica, o a la primer lengua en África como la más antigua. A esta se le antepone la poligénesis, que propone que cada lengua fue creada de manera particular en un determinado lugar. A simple vista, este relato nos muestra a un Dios muy ofendido por la superación humana, aparentemente se siente desafiado ante tal construcción que buscaba la unificación de las antiguas ciudades. Aquí el hombre piensa que lo mejor es tener una sola lengua, lo cual implica obviamente una sola forma de pensar y de actuar, por lo que pierden la ventaja que le ofrecía la lengua original, y esto hace ver a la diversidad de lenguas como una maldición, y la uniformidad como algo bueno. Pero de acuerdo a su contexto histórico, esto no es así, ya que en la teología judía es visto como una desobediencia contundente, en contra de la multiplicidad que Dios le indica al hombre en Génesis capítulo 9 y verso 7, sin contar que para ellos esto era un rayo de esperanza en medio de la cautividad. La narración nos muestra a un Dios que interviene a favor del pueblo judío, no importando el lugar o la época, o si se trataba del imperio de Nimrod, o de Babilonia. Ellos estaban convencidos de que Dios tarde o temprano destruiría al imperio que pretendía ocupar su lugar, como gobernante sobre su pueblo.
Ahora la intervención de Dios ya no es vista como una maldición, sino como una bendición, ya que la incomunicación es la estrategia que Dios utiliza para desmoronar en este caso el poder totalizante de Babilonia sobre Israel. La Torre de Babel y Pentecostés. Dentro de la cosmovisión cristiana, se ha llegado a la conclusión de que puede haber cierto paralelismo teológico entre el relato del Génesis y el día de Pentecostés en el libro de los Hechos. En este último, se nos narra la reunión de 120 cristianos, entre los que estaban María la Madre de Jesús, y los apóstoles en la ciudad de Jerusalén. En un momento dado, se encontraban todos unánimes en oración, y el Espíritu de Dios descendió sobre los primeros cristianos como un fuego que se asentaba sobre ellos, dándoles la capacidad de hablar varias lenguas, que eran entendibles para las personas extranjeras que presenciaban lo sucedido. Este hecho marcó el inicio de la iglesia primitiva desde Jerusalén, que más adelante abarcaría a las ciudades del Asia Menor. Lo que los relaciona entre sí son las siguientes características. En ambos, se destaca la diversidad de dialectos y etnias, y Dios también interviene de manera contundente, causando confusión en uno y unión en el otro. Los dos dan origen a ideas religiosas que moldearon sociedades enteras, en los grandes imperios que los dominaban, ya sea el babilonio en la cautividad, o el imperio romano en el libro de los Hechos, en donde el hombre termina cediendo a la voluntad divina, ya sea que la reconozcan o no. Llegaron a tener una gran importancia en las religiones antiguas de origen semítico, para el judaísmo, y posteriormente el cristianismo. La uniformidad y la diversidad. En Babel se nos cuenta la historia de cómo todos los hombres trabajan por un mismo objetivo, la consolidación de un asentamiento humano en la cual las primeras ciudades de ese entonces compartirían una misma cultura, dialecto y visión. Ya sea que lo hayan hecho por motivos de orgullo, rebelión o consolidación, la Biblia afirma que tal obra fue rechazada por Dios, lo que lo llevó a confundir las lenguas dentro del asentamiento. Ahora bien, en Hechos capítulo 2, se da una historia con un punto de vista diferente, ya que nos indica de la presencia de varios extranjeros en Jerusalén, que por la variedad de lenguas, sería complicado que todos tuvieran un mismo objetivo. A pesar de ello, la prédica del apóstol Pedro luego de la llegada del Espíritu de Dios, fue más claro que nunca para la mayoría de personas. Ese sería el mayor contraste entre los dos relatos, ya que en la primera la intervención de Dios confunde a las personas, pero en Pentecostés su intervención hace que la mayoría se entienda y se una. Su enseñanza teológica. La comparación de estas dos historias es mostrar cómo a lo largo de la historia, el hombre se ha propuesto crear grandes sociedades, excluyendo a Dios y fomentando la unidad a través de la rebelión y la soberbia, afirmando que Dios es innecesario en su visión de vida. En Pentecostés todos se relacionaban y comunicaban diferente, pero cuando Dios está en medio de ellos, son capaces de entenderse a la perfección. Para la iglesia primitiva, no es correcto pensar que si todos actuaran de la misma manera, la congregación estaría mejor, ya que en Pentecostés las diferencias se convierten en la clave de la unidad, por lo que el intento de eliminarlas es volver a Babel porque automáticamente se excluye a Dios de la ecuación, dado que fue su espíritu el que los unió, haciendo que las diferencias sean complementos armoniosos, y no un problema que divida. Lo que Babel separa a causa de la desobediencia, Dios la une en obediencia al mandato divino de la gran comisión en la que se enfocan los evangelios. En este caso las personas ya no se reúnen en Babel, que es vista como la ciudad de la confusión, sino la ciudad santa de Jerusalén. Según el cristianismo, la obra del Espíritu no borra las diferencias culturales en la iglesia primitiva, sino las prácticas pecaminosas o idolátricas que eran su mayor deficiencia, entre ellos la soberbia que afectó a los primeros hombres, y reúne a las personas más humildes de Jerusalén, para crear la hermandad, que más adelante les ayudaría a afrontar la persecución romana. Si el video te ha gustado, te agradecería que lo compartieras y le dieras me gusta. También puedes suscribirte para futuros videos, y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias.